Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estoy aquí para que dialoguemos de un tema más en la serie Da vuelta a la página. Hoy nuestro tema tiene que ver con el mejor argumento. Y mira qué interesante. Nosotros, para Dios, somos el mejor argumento. Solo que no todos tenemos una vivencia acorde al plan de Dios. Algunos de nosotros estamos un tanto angustiados, decepcionados, porque hemos intentado de todo, pero todavía no hemos alcanzado el ideal. Y al parecer, el propósito de Dios aún no se ha cumplido en nuestra vida. ¿Cuántas son las personas en este mundo que andan por el mundo sin saber cuál es su rumbo, sin saber cuál es su propósito? Y están decepcionados, están angustiados, están frustrados porque intentan cosas, pero nada los llena. Hacen miles de cosas, pero no se sienten satisfechos porque al parecer no tienen la aprobación de Dios. Y en este momento deseo abrir la palabra de Dios contigo para poder ver cómo es la experiencia y cómo fue la experiencia en uno de los patriarcas. Antes de eso quiero contarte una corta historia de Elena. Ella recientemente había dejado a su esposo y comenzaba una vida nuevamente de soltera, volvió a la casa de sus padres y quería saber por qué razón le había ocurrido esto, por qué su matrimonio se frustró. Y meditando día a día, conversando con sus padres, ya que ellos la acogieron con bastante agrado, se da cuenta de que el problema no era su anterior cónyuge. No, el problema era ella. Ella había ahuyentado a su esposo. Y bueno, haciendo un análisis más profundo, llega a la convicción de que si ella era el problema, entonces todo radicaba en que había sido educada de una forma que no servía para ser una esposa. Por lo tanto, finalmente recayó la culpa sobre sus padres. Estoy seguro que muy pocas familias aceptarían eso, ¿verdad? Porque todos, haciendo o más bien queriendo hacer el bien, a veces transmitimos a nuestros hijos frustraciones, temores, o otros, por otro lado, transmiten demasiada rigidez de la parte religiosa, de las ordenanzas, de los mandamientos o de tantas cosas. Esta mujer llega a ese convencimiento y se dice a sí misma, yo necesito dar la vuelta a la página. Y entonces Elena sale de su casa y se va a buscar un trabajo. Encontrando un trabajo, se cambia de casa y va a vivir con una colega de trabajo. Allí se da cuenta de que esta mujer tenía otras costumbres, hacía otras cosas. Y a su vez, ella se redescubre como alguien más superficial, como alguien que busca placeres, y se desvía completamente de la educación que había tenido en su infancia. Elena acaba haciendo cosas que antes no habría hecho por conciencia propia, porque ahora sentía que la vida era para disfrutar y que era muy joven como para atarse a cosas muy rígidas. Tal vez ese sea tu caso. Tal vez estás pensando dar vuelta a la página para cambiar esta rutina religiosa que llevas en tu casa. Mira, a veces necesitamos cambiar, pero cambiar también involucra tomar decisiones sabias y, ¿por qué no decirlo? Decisiones que sean continuación de pasos bien dados hacia la eternidad. Analicemos entonces
algunos aspectos en la vida del patriarca Jacob. Miremos la palabra de Dios. ¿Cómo es que este hombre tenía un propósito para Dios? Es decir, Dios lo había creado para un fin, pero él malentendió las cosas y acabó llevando por otro rumbo aquel deseo de cumplir su propósito. Y al final, como todo, Dios lo ayuda a encauzarse para el propósito para el cual había nacido. En la primera parte, entonces, veremos a Jacob cambiando la dirección a una dirección equivocada, a una dirección errada. Miremos entonces en Génesis capítulo 25, verso 21 al 23. ¿Cómo nació Jacob? Mira, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas. El un pueblo será más fuerte, y el otro menor, y el mayor servirá al menor. Aquí en la palabra de Dios encontramos que Dios le reveló a Isaac cómo sería la vida, cómo sería el designio de sus hijos. En primer lugar, vemos que Dios hace un milagro en la familia de este hombre, de este patriarca Isaac, y le da 2 hijos, o gemelos, o mellizos. Bueno, no sabría decirte exactamente qué fueron. Sin embargo, a uno Dios lo había designado para que sea el heredero de aquella tribu, de aquel pueblo. A ese Dios lo había investido ya en la profecía de que sería el líder, el ícono a seguir. Y el otro, el mayor, vendría a servirlo. Y aquí en la palabra de Dios nos damos cuenta de que los padres en el inicio aceptaron esa designación. Y estoy seguro que le habrán contado a los niños, cuando todavía jugueteaban en sus faldas, por qué razón Dios había elegido a Jacob para que fuera el continuador del clan. Pero miren qué cosas, ¿no? Cuando fue creciendo el niño, las cosas cambiaron. Pero antes de pasar a otra cosa, extraigamos alguna lección de todo esto. Jacob sabía que iba a ser ese nuevo líder, que iba a ser el continuador de la dinastía, de la fe, de una familia que vendría a ser el ambiente donde nacería el Mesías. Jacob tenía el perfil. Era un chico sobrio, con un carácter equilibrado. Era una persona reflexiva, deseosa de cosas espirituales. Y por el contrario, su hermano Esaú era más bien, diríamos, más extrovertido, más llevado a las cosas emocionales. Él le gustaba salir a cazar, ir en busca de la aventura. No era el perfil que buscaban para el próximo patriarca. Pero ahora viene la pregunta, ¿por qué razón Dios no hizo un cambio ya allí en el seno materno? ¿Por qué no permitió que Jacob naciera primero
y se hubieran resuelto todos los problemas. ¿Sí? Porque tuvo que nacer Esaú primero y luego Jacob, y entonces ahí va tomando forma la profecía de que el mayor serviría al menor. A veces pensamos, ¿por qué la vida es injusta, verdad? Tal vez tú, mirando hacia tu alrededor, dices, bueno, yo veo allí una persona que es mentirosa, engañadora, que acaba surgiendo en la vida, que acaba teniendo posesiones, va creciendo en una empresa, se va tornando cada vez más importante. ¿Y por qué yo, que soy bueno, que quiero honrar a los principios que tengo, por qué no surjo? ¿Por qué no crezco? Lo mismo se decía Jacob. ¿Cómo es posible que mi hermano con esas características vaya a ser el líder de nuestra tribu? No tiene las características. Y entonces él, angustiado por eso y tal vez ansioso, esperaba el momento de poder encontrar su lugar. Pasemos entonces a la segunda parte, el cambio incorrecto. Vamos a leer Génesis capítulo 25, versículo 27 al 34. Aquí no voy a leer todos los versículos, te voy a narrar, sí. Aquí encontramos a un Jacob ansioso por querer convertir su realidad, ¿sí? Él era el segundo hermano, por lo tanto no podía ser el líder, no podía ser el primogénito, ya tenían un primogénito. Sin embargo, Dios había dicho que él iba a ser el bendecido, ¿m? Él iba a ser el que llevara adelante a su pueblo. Y entonces, haciéndose de una ocasión, Jacob acaba arrebatándole teóricamente la primogenitura a su hermano. Esaú había salido a buscar animales, había querido cazar, pero parece que se frustró todo, retornó a la casa hambriento. Cuando ve en la casa que Jacob había cocinado unas lentejas, le dice, dame de esa comida, estoy hambriento. Y Jacob se aprovecha de esa situación y le ofrece la comida a cambio de la primogenitura. En su mente, con eso él ya estaba camino hacia coronar sus sueños, sus planes, humanamente. Humanamente. Aquí dice la palabra, en el versículo 32, entonces dijo Esaú, he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Qué te parece? Bueno, ¿qué podemos decir? Ya habíamos mencionado que el perfil de Esaú era muy diferente al de su hermano Jacob. Esaú quería satisfacer su hambre, no le importaba cuánto costara la primogenitura, con tal de tener momentáneamente el placer de alimentarse, de estar satisfecho. Sin embargo, Jacob estaba planeando aproximar cada día su destino, es decir, tornarse el primogénito. Pero detrás de todo esto había un instigador, había alguien que deseaba que las cosas no salieran bien. Sí, claro. Y estoy seguro que si tú también te has visto envuelto en una situación similar, te habrás dado cuenta que Satanás, él intenta cooperar para que aquellos sueños o aquellas actividades malsanas prosperen. Y si tú todavía no has observado con detenimiento, observa. Satanás coopera con todos aquellos
que tienen ideas que pueden provocar el daño a otro, que pueden dejar un sinsabor en los demás. Así es. Miremos en el capítulo 27, del 1 al 29, la idea de Jacob de arrebatarle la primogenitura a su hermano no era simplemente teórica. Quería que sea efectiva, quería que sea una realidad. Y mira lo que ocurre en Génesis 27. Aquí dice que Jacob urde, planea y ejecuta un plan de engaño para su padre. Él ya estaba viejo, ¿sí? Isaac ya había envejecido bastante y entonces le dice a Esaú: hijo, yo ya estoy viejo y me gustaría transferirte a ti todas las responsabilidades del nuevo jefe del clan. Entonces ve y consigue un animalito, haz una comida que a mí me gusta y tráela. Yo te voy a dar mi bendición. ¿Qué podía hacer Esaú? Era doblemente dichoso. Se había olvidado ya que había vendido su primogenitura. Entonces él fue al campo, buscó aquel animalito. Mientras tanto, la madre, Rebeca, le comenta a Jacob: oye, tu hermano está yendo a buscar alimento para tu padre, parece que le va a dar la primogenitura, parece que le va a dar la bendición. ¿Por qué no haces tú lo mismo? Cocina algo y entonces te vamos a colocar pieles de oveja en el cuerpo para que simule la piel de Esaú, que era velludo, y también ese aroma de campo en ti. Y de esa forma hicieron el engaño y Isaac, que ya era viejito, logró darle la bendición de la primogenitura, que dichos en otras palabras sería la bendición de que a partir de ese momento, ese hijo, que debería ser el mayor según la ley de los hebreos, ese hijo se tornaría en el jefe de toda la tribu. A partir de ese momento, ese hijo se tornaría en la cabeza espiritual de toda la familia. A partir de ese momento, tendríamos ahí al hombre que intercedería por su pueblo ante Dios, sería un sacerdote. Esa era la bendición de la primogenitura. Tal vez Esaú ni comprendía eso. Pero mira hasta qué punto llega el ser humano de querer encontrar las cosas humanamente. La ansiedad, el deseo desmedido de querer de una vez esa bendición. No importa a qué costo. ¿Será que aquella frase que dice, el fin justifica los medios, aquí se cumplió? O por lo menos eso fue lo que quisieron mostrar. El fin era conseguir que se cumpla aquella profecía. ¿Pero a qué costo? ¿Y por qué medios? Hay una cosa que hay que tomar en cuenta. ¿Dios tiene un plan para ti? Sí. ¿Tiene un plan para mí? Sí. ¿Y se va a cumplir? Sí. Ya estamos tú y yo elegidos para ese plan. Pero todavía no ha sido determinado la hora y el cómo. Y en el caso de Jacob, también. Él sabía que sería el próximo líder, pero todavía no estaba determinado el cómo llegaría a ese lugar, ni el momento exacto. Y él tenía que ser paciente, tenía que ser muy paciente. Tener una fe, un compañerismo con Dios de tal forma de que el momento en que Dios diga, ahora avanza, él tenía que avanzar. Tal vez hoy estamos como Jacob, deseosos de que se cumplan las cosas que Dios ha prometido, pero estamos buscando hacerlo a nuestra manera, a la manera humana, mintiendo, engañando,
queriendo sacar provecho políticamente de alguien que tiene influencias. Si ese es tu caso, para con eso. Coloca un alto. No es ese el camino. Eso te va a llevar a otros problemas. Y ahora vamos a ir al punto número 3. Al punto de cambio. Todo esto que hizo Jacob y su madre acabó resquebrajando a la familia. Acabó separando a los dos hijos. Y es más, a los padres del futuro líder de la tribu. En Génesis capítulo 28, versículos 10 en adelante, leemos, y esto sí voy a leer contigo. Mira lo que le ocurrió a Jacob. Dice, salió pues Jacob de Berseba y se fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Jacob, cansado ya de ser el culpable, de ser el engañador, de ser el suplantador, huye de su familia. Huye por su vida porque Esaú quería matarlo. Solo estaba esperando que su padre muriera y Esaú mataría a Jacob. Y entonces Jacob huye por su vida. Incluso su padre le recomienda, ve a Harán, donde está la familia de tu madre, y allí toma una esposa para ti. ¿Cuántos de nosotros, cuando descubrimos que ya no tenemos forma de arreglar las cosas, huimos? Huimos. ¿Por qué? Porque humanamente ya no vemos una salida. Estamos endeudados, hemos resquebrajado a nuestra familia, nos hemos separado, huimos. Pero, ¿esa es la solución? No, esa no es la solución. Y aquí está el punto de cambio. Voy a leer el siguiente versículo. Versículo 12. Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Bueno, ¿qué es lo que soñó este joven? Imaginemos, Jacob estaba huyendo de todo su pasado, de todos los engaños que había hecho. Pero estaba huyendo sin rumbo. Aunque estaba yendo a Harán, tenía un futuro. Asimismo, estaba cargando una pesada culpa y se decía, pero ¿para qué sirvo yo? No he podido cumplir el plan que tenía Dios en mí. No he podido ser el hijo que quería mi padre, el hijo que quería mi madre. ¿Qué soy yo? Y en aquella noche Dios le da un sueño, como respondiendo a una pregunta que él mismo no se había hecho. ¿Cuál era la pregunta? ¿Será que aún soy útil en el plan de Dios? ¿Será que Dios todavía me tiene en cuenta para algo grandioso? Y entonces Dios, a través de este sueño, le responde a Jacob diciendo, Jacob, tú estás en mis planes. Mira, la escalera que he colocado es para que puedas tener acceso al mismo trono de Dios, para que puedas descender y subir por las vías de la fe hasta el trono de la gracia y alcanzar el perdón. Dios no nos obliga y Dios no nos perdona a la fuerza.
pero sí nos da el camino para encontrar el perdón. ¿Sí? Así que si tú estás angustiado, estás quejumbroso, estás sintiendo que hay una angustia en tu corazón porque has cometido equivocaciones terribles y que ahora no sabes cómo encontrar la salida, pues esta es la salida, este es el medio, esa escalera simbolizaba a Cristo Jesús, el único medio de salvación para la humanidad. Cuando Jacob despertó, dijo: Señor, este lugar es la puerta al cielo. Este lugar realmente es la puerta que yo quería abrir, pero no sabía que estaba aquí. Y bueno, es que los seres humanos queremos huir de Dios, queremos huir de nosotros mismos, pero Dios pacientemente nos sigue lado a lado hasta dónde vamos a huir. Y cuando ya nos cansamos de huir, está frente a nosotros para decirnos: estoy aquí. Estoy a un paso de distancia de tu necesidad. Génesis capítulo 28, versículo 20, da paso al cuarto paso que tenía que dar este patriarca. Génesis 28, 20 al 22 dice: E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob estaba convencido de que había tenido un encuentro con el Salvador. Se había sentido perdonado por todo lo malo que hizo. Sí, pero no te olvides, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Jesucristo limpia de nuestra mente nuestro pecado, limpia de nuestra vida nuestra pesadumbre, toda esa culpa, pero hay algo que aún va a ocurrir. Las consecuencias de lo que hemos ido sembrando en nuestra vida. ¿Recuerdas a Jacob antes? Engañador, suplantador, mentiroso. Pues después de este episodio, él llega a Harán, conoce a Raquel, le pide la mano a su tío Labán y el tío Labán lo engaña. ¿Pero cómo? ¿No había sido perdonado? ¿No había sido bendecido por su padre? Pues sí, las consecuencias de engañar trajo también engaño para él. Y lo segundo es que cuando él quiere retornar a la casa de su padre, después de 20 años de servicio en la casa del tío Labán, ahora viene otra angustia en su corazón. ¿Será que cuando yo llegue a la casa de mi padre, mi hermano allí me va a esperar para abrazarme o para matarme? Jacob se decía en su corazón, y angustiado, él viaja con el propósito de que pase lo que pase, él quería hacer lo correcto. Él quería hacer las paces y pedirle perdón también a su hermano por lo que le había hecho. En resumen, esta historia nos está contando de que todos los seres humanos tenemos un propósito en el gran plan de Dios. Y solo vamos a conocer ese propósito maravilloso que tenemos cuando nos entreguemos a Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo diga en nuestro corazón: es este el camino por el cual debes andar. Dios te ha creado para que seas útil en esta área de la vida y para este fin. Mientras estamos caminando sin rumbo en el mundo, ni siquiera nos interesa cuál es el propósito para nuestra vida. Pero cuando nos entregamos en las manos de Dios,
Dios coloca ese deseo ferviente en nuestro corazón de querer saber en qué lugar encaja mi vida en ese plan maravilloso de salvación que Dios tiene para la humanidad. ¿Qué aprendimos a través de Jacob? En primer lugar, que tenemos que reconocer nuestros errores y colocarlos a los pies de Cristo. En segundo lugar, que todo lo que hacemos trae consecuencias. Y entonces tenemos que ser pacientes en poder llevar adelante nuestra vida con perseverancia, buscando cada día a Jesús. En tercer lugar, tenemos que hacer una vida de cada día dar pasos de fe. En cuarto lugar, esperar que el Espíritu de Dios nos toque y nos impulse a hacer ese plan maravilloso por el cual todos y cada uno hemos sido creados. Te pregunto, ¿te gustaría dar vuelta a la página de tu vida? ¿Dejar esa vida de frustraciones, de angustias, de pesadez, para llevar una vida de fe, una vida de esperanza? Pues este es el momento. Entonces, te invito a que tomes esta decisión y que sigas con fe hacia adelante. Hasta la próxima.